El grandote de Cerro Azul, un sambo... Ah, no, esa frase es de mi brother. Bueno, qué bárbaro. Pero sí, en este episodio está con nosotros Carlos Hermosillo, histórico goleador mexicano, idolazo de la máquina, pero nos cuenta dónde aprendió a ganar. ¿Fue en el América? Además, Carlos nos confiesa y nos dice la neta, yo no era un jugador técnico. Y ojo, porque también nos contó de un equipo donde dice que era muy fácil jugar porque todos venían de la fiesta. Todo esto y mucho más en este episodio de Los Sueños de, que llega a ustedes gracias a Atlas del Descanso. Bienvenidos, bienvenidos a Los Sueños de Carlos Hermosillo. Qué gusto, qué placer, Carlos, que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, te lo agradezco, Raúl. Muchísimo. No, es un placer para mí. Pero muchísimo. Te agradezco a ti que me hayas invitado. No, hombre, un placer estar aquí con el goleador mexicano, que eres el goleador histórico mexicano. Sí, pues sí, se construyó la carrera sin darme cuenta, se fue construyendo y pues tuve la fortuna de terminar con 295 goles, que se enojaba muchísima gente cuando me retiré porque me quedé a 14 de Cabillo. A 14 de Cabillo, nomás. Hubo uno que, no, tú lo has de haber conocido, a Fajasa. Sí, ¿cómo no? Se enojó, me dejó de hablar. No me digas. Porque me retiré. Oye, ¿y cuándo empezó Carlos Hermosillo a soñar que quería ser futbolista? No, desde chavo. Yo me acuerdo de Miguel Marín. Miguel Marín era mi ídolo. Ya partipazo, Miguel. Sí, y tuve la fortuna de conocerlo porque mi papá tenía una constructora, entonces las oficinas de mi papá estaban en Las Águilas y Miguel curiosamente vivía enfrente. Y un día me llamó mi papá y cuando lo vi pues me quedé pálido, no pude hablar. Yo jugaba de portero por Miguel Marín. Entonces yo siempre tuve el sueño porque cuando veía en esas épocas que el Citlali, Ángel Fernández y el Superman Miguel Marín, pues yo me transportaba. Decía yo voy a ser igual que Miguel Marín y siempre lo traje en mi cabeza. Oye, pero ¿a poco empezaste a jugar de portero cuando ya empezaste a jugar organizado? ¿Seguías portereando? En la escuela no, ya organizaba ya. ¿En la escuela? En la escuela sí. En la escuela sí jugué de portero hasta que un día me metieron 5 goles y le dije al entrenador, no soy portero, quiero jugar de... No, pues hay que aguantar, yo no sabes las que aguanté. Pero tú... Oye, pero te voy a decir una cosa, yo te tengo en el radar desde antes de que jugaras profesional. Con la selección amateur. Y antes de la selección amateur, porque jugabas en la Liga del Simón Bolívar en Río Churubusco. Sí. Y ahí jugaban mis hermanos en un equipo. Y entonces mis hermanos me decían, oye, hay un centro delantero que no, bueno, lo tienes que ver. Sí, jugaba en el Real Madrid. Sí. Y entonces yo desde ahí entonces empecé a saber de ti. Mira, pero es que ahí era muy fácil jugar porque ahí llegabas y todos venían de la fiesta. Todos. Entonces, pues, era muy fácil. Pero bueno, ahí empezaste, de alguna manera empezó a correr. Bueno, ahí empecé a jugar, sí, ahí empecé a jugar más. Aunque yo jugaba mucho en la colonia, nosotros vivimos en Acapulco. Cuando regresamos a México vivimos en la colonia Iztaccíhuatl, allá por Plutarco Elías Calles. Y yo jugaba los fines de semana, me aventaba 2 o 3 partidos. Lo peor que me podían hacer era castigarme. Sin jugar. Sin jugar. ¿Y 2, 3 partidos en dónde jugabas? Así en campos de tierra. Yo jugaba ahí en la colonia. Había unos campos de tierra al final, allá por la viga. Allá atrás había como 5 campos de fútbol. Y había una liga. Y yo me acuerdo que te acuerdas de esos zapatos que eran que el taco era de cuero y el clavo. Y pues ahí tenías en la piedra doblando el clavo para que no te picara la planta del pie. Oye, qué épocas aquellas, ¿no? Que uno podía... Acababa uno como polvorones, llegaba a su casa como polvorón a bañarse, pero ahí pero feliz. Y ahí se forma uno, ahí se empieza a formar. Yo creo que sí, yo creo que... Pues mira, yo siempre resalto mucho la selección amateur de México, porque antes existía la selección amateur de México, que era el deporte federado, que no era profesional, y la selección juvenil de México, que era profesional. Y del deporte amateur, pues salió Hugo Sánchez, salió Víctor Rangel. Era esas selecciones de Joaquín Vadillo, ¿no? Sí, impresionantes. Yo salí de ahí, salieron muy buenos jugadores. Siento que la formación que te hace jugar en la calle o en la tierra, para nosotros fue muy importante. Oye, y luego de eso, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué brinco das? La selección amateur, ¿dónde fuiste a jugar? De la selección amateur, cuando nos eliminan, fíjate qué curioso, cuando nos elimina Canadá en un tercer partido para los Juegos Olímpicos,
y quedamos libres. Entonces me invitan Huastepec, que era del IMSS. Sí, claro. Y el técnico era la Volpe. Sí, me acuerdo. Me invitan León, pero ahí jugaba Caviño. Yo dije, no, pues aquí no voy a jugar nunca. Nunca. Y Cruz Azul que me medio aparecía, pero no era nada seguro. Entonces yo no, Huastepec no quería ir, porque ahí se habían ido todos mis compañeros. Y acompañé a Joel Ruiz, que era un extremo bastante bueno, a la América. Y yo estaba sentado así, viendo el entrenamiento. Él entró a platicar con Panchito. Salió Panchito Hernández y le digo a Joel Ruiz se llama. Oye, ¿qué pasó? ¿No te arreglaste? Y me dijo, no. Panchito volteó y me dijo, ¿y tú qué? Y yo, ¿qué? Pues, ¿no quieres jugar en América? No, yo sí. Entré y así me arreglé. No me digas. Así llego a la América de rebote. O sea, estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Me arreglé y entré. No me tardé ni 5 minutos, yo creo. Platiqué, le dije, sí, quiero jugar aquí, sí. Me arreglé, firmé, llegué a mi casa y le abrí y dije, papá, pues ya firmé con la América. Oye, en el América tuviste una gran carrera. Sí. Es que, ¿sabes qué? Tenían equipazos. Y ¿sabes una cosa? Esa es otra de las cosas. Tú hablas hace rato del campo de tierra, de la formación, y yo me formé con grandes líderes, con cuates muy ganadores. A veces cuando tú les dices, en el América te enseñan otra cosa que es a ganar. Yo sé que todo el mundo queremos ganar, pero aquí no te permiten perder. Y esa formación que yo tuve con Alfredo Tena, con Miguel Celada, con Bailosi, Cristóbal Ortega, Trejo, Vinicio, Juan Antonio Luna, no, hombre, era una exigencia total. Para mí fue maravilloso. Oye, y Reynoso, ¿eh? Y Carlos Reynoso también, ¿cuántos títulos ganaste ahí? 4. Fíjate nomás. Oye, ¿y el primero fue el de Querétaro? El primero fue el de Chivas. El de Chivas. Acuérdate que América había roto todos los récords en el 83. Todos los récords de puntos, de goles, y lo elimina Chivas. Uh-huh. Estaba Batata, sí. Estaba Outes, y el siguiente año llega Echaniz y llego yo en un enero. Y jugamos esa vez la final, que también se la da para un penalti. A Cisneros. Sí, que expulsan a, creo, Armando Manso. Manso. Lo expulsan como que parecía que se repetía la historia, pero los ganamos. Sí, esa es la que Carlos Reynoso, muy vivo, dijo la final del siglo, la puso. Sí, ya mucha gente Pero tú soñaste algún día jugar una final contra nunca. Chivas, ¿te lo imaginabas? No, nunca. Hasta no me lo imaginaba que cuando pues yo no venía jugando, me metía de repente Reynoso. Cuando llegamos al Estadio Jalisco, pues yo dormía con Celada, ya no me acuerdo, con Celada. Y nos cita Reynoso en su cuarto a Echaniz y a mí. Yo dije, qué raro. Y me dice, estoy pensando en jugar con los dos. Ah, caray. Y todavía volteé y dice, pero si tienen miedo, si no quieren, dígamelo ahorita aquí. Dije, no, pues, ¿cómo? Es una final. Muy vivo, ¿no? Muy vivo también. Entonces, pues, jugué la final, ahí hice 2 goles, uno me lo anularon, y luego fuimos al Estadio Azteca. Y en el Estadio Azteca Reynoso me dijo, cuando íbamos hacia el Estadio Azteca, me dijo, no vayas a salir de la cancha hasta que no salgan todos los jugadores. Pues yo nunca me imaginé. Raúl, salgo, veo el pinche estadio, 120,000 gente, dije, ¿qué es esto, cabrón? Se te ven encima. Y entré a vomitar. Y por supuesto que jugué pésimo porque me sentía débil, no estuve bien. Y al primer tiempo me sacaron, al medio tiempo me sacó Reynoso. Pero es que la gente si no has jugado en el Azteca con esta magnitud que tiene, con tanta gente, no se imagina lo que es. O sea, es un monstruo que se te viene encima. Es demasiada energía. Sí. Cuando una vez vino Michael Jackson, ¿te acuerdas? A cantar al estadio, que había lugares en abajo, muchos amigos me dijeron, no mames, sí está. Sí, no, es ojalá para la Copa del Mundo se aproveche. Pues mira nada más en la América, oye, ¿y seguías soñando algún día llegar a Cruz Azul a pesar de que estabas en el América? Sí, yo quería llegar a Cruz Azul, pero sabía que en algún momento iba a llegar a Cruz Azul, yo tenía que hacer lo mío, porque yo no fui un jugador depurado técnicamente, yo tuve que trabajar. No, bueno, pero al rato hablamos de eso, porque al final, pues, no, yo me acuerdo, yo narré cuando Necaxa se corona, y la jugada que le haces a Sergio Vázquez es como si supieras, qué bárbaro. Pues es que aprendí al final. Sí,
Pero bueno, retomamos la parte de tu crecimiento con el América, en donde grandes jugadores estaban contigo. Sí, conmigo. Y había un cuate que era Didi, que yo creo que todavía vive. Él trabajaba mucho en la técnica individual. Entonces a mí me metían en el frontón. No te digo que todos los días, pero casi todos los días. Reynoso, la verdad que yo tengo mucho que agradecerle a él porque él se quedaba a trabajar conmigo, remates. O sea, me formé muy bien. O sea, tuve una buena escuela, tuve una buena preparación, porque yo era un jugador que lo único que sabía era hacer goles. Mira, no. Esa tenía la fortuna. Sí, pues mira, nada más, pero seguías haciendo y haciendo y haciendo. Sí, sí. Me caí ahí. Y le ganaste una final a Cruz Azul. A Cruz Azul, en el Estadio Azteca con gol mío. Sí, que fui a festejarlo así de... Sí, de avioncito, pero... o sea, ya con el tiempo luego supimos que el Cruz Azul es el equipo de tus amores. Sí, es el equipo de mis amores. Pero mira, así es la vida, porque a veces uno te propones llegar a algún lugar y a veces pues no llegas directamente, vas para un lado, vas para el otro. Lo importante es que nunca pierdes hacia dónde quieres ir. Y yo sí nunca perdí. Dije, yo en algún momento voy a llegar a Cruz Azul. Y después de que fuimos campeones contra Cruz Azul, me fui a Bélgica. A Bélgica, sí. Y ahí ya no tuve, o sea, no, mira, siendo muy honesto, no estaba quizá con la madurez necesaria para yo poder estar en Europa. No era el momento. No era el momento. ¿Qué piensas tú un par de años después? Hubiera sido un par de años mucho más hecho, mucho más completo, pero eso me sirvió a mí, ahí cambió mi vida. Ahí regresé mucho más hecho, mucho más jugador. Es que yo me quedaba todos los días trabajando. Yo sabía que lo que tenía que mejorar era mi técnica, mis recepciones. Ahí todavía no sabía ni de mis perfiles, porque yo jugaba mucho de espalda. Hasta que llegó Menotti. ¿Te acuerdas de cómo? ¿Cómo no? Menotti llegó... Bueno, lo que me acuerdo es que con Menotti, inclusive el primer partido que jugaron en Alemania, que empatamos con Alemania. Con gol mío. Metiste gol ahí. De rebote. De rebote, pero la metí, sí, uno en la despedida de Rudi Feller. Exactamente. Y sí, trabajar con Menotti era diferente. No. Para mí fue un error que me hubieran dejado ir a Menotti. A ver, Menotti descubrió a Ramón Ramírez. ¿Te acuerdas que Ramón Ramírez era... era un hombre que se quedaba... Conmigo a mí me cambió mi manera de jugar. Me enseñó a perfilarme y se quedaba trabajando conmigo. Y me dijo, hay que reventar la red, hay que fintar. Se cae el portero y pasa la red. Y yo hice varios goles así. Mira nomás que trabajar. Que es uno de los técnicos más reconocidos en el mundo de aquella época. No, y un hombre maravilloso, porque la verdad es que platicar con él era una satisfacción, pero trabajar con él era mucho más. Porque más te convencía, Raúl. O sea, te convencía y trabajaba contigo, o sea, te enseñaba. Sí. Yo creo que en el fútbol y en la vida siempre hay que aprender. Ahora regresamos un momento más a la selección, pero después en este proceso de Bélgica llegas a Monterrey. A Monterrey. ¿Sabes quién me lleva? Carlos Brenes. En paz descanse. No, tipazo, Carlos. Sí, Carlitos. Me lleva a mí y yo no empecé bien. Yo me acuerdo que hicieron un entrenamiento en el TEC y lo promocionó el comentarista que era muy famoso. Roberto Hernández. Vayan a ver a entrenar al Monterrey. Llenó toda la parte de abajo, llena. Y fue mi hijo y en ese entonces mi esposa, Geraida, al entrenamiento. Y estaba Lankenau, estaban todos. Y pues el equipo no andaba bien, yo no estaba haciendo goles. Y me acuerdo que salgo del partido, estaba Lankenau, estaba Pedro García. Me dice mi hijo, ¿ni un gol? No puede ser. Frente a todo. Tu hijo te reclamó sí. que no hubieras metido gol. Pero ¿sabes por qué estaba también? Porque estaba más preocupado de querer demostrar en Bélgica que se habían equivocado que estar viviendo mi presente. Y de ahí me dijo, mira, si vas a estar queriendo demostrar en Bélgica, pues mejor retírate, porque donde tienes que demostrar es aquí, que tienen la oportunidad. Y ahí pues cambié como mi chip y ahí empecé a hacer muchos goles con Monterrey. Monterrey, una buena época también. Pero ya, a ver, el sueño se cumple y llegas a la máquina. A la máquina. Oh, qué bárbaro. Y cuando yo pensé que me iba a quedar en Monterrey, porque en Monterrey hice 20 goles. La gente me quería muchísimo, pero Lankenau por
por temas ahí personales, porque yo me llevaba con otra gente que él no quería, pues no me compró. Y Billy apareció y me dijo, tenemos interés en que te vengas con nosotros, arregla lo de tu carta y aquí te esperamos. Arreglé lo de mi carta, me presenté y llegué a Cruz Azul. Pero ahí te destapaste, qué bárbaro. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de la época de Cruz Azul y de América. La época de Bellic tuya fue buenísimo. Qué bárbaro. Y sabes que yo pude ver esa época, si yo hubiera tenido mayor temple, yo hubiera terminado como con 42 goles. Yo fallé como 5 penales. También me acuerdo Zamora era un crack. Sí. Zamora, mira, Julio Zamora. Jugamos contra el Correcaminos. Se quita todo, se quita el portero y me la tira hacia atrás para yo rematar, para meterla. Pero el único que quedaba era Zambulá parado en la portería. Y yo la quiero reventar y en la cara Zambulá. Mi Zamora no joda. Oye, pero a ver, lo que pasan los años y pasan los años y pasan los años y la gente te sigue recordando por aquel gol que haces con Cruz Azul en 1997 a Comiso para ganar el título con Cruz Azul, con gol de oro, aparte se acabó el partido. Tú todo cortado, muchísima gente no sabe que entraste con las costillas fracturadas a jugar ese partido y que bueno, con protección y todo. Con tu chaleco antibalas. Y te voy a decir una cosa que yo no sé si sepas. Alguien al que le agradeciste mucho, el técnico, que era el señor Reynoso, decía, péguele. No, sí sabía. ¿Sabes por qué sabía? Porque cuando jugamos en el Estadio Azul, yo entro en el segundo tiempo. Y no, pues no anduve bien, no me sentía seguro, pero bueno, entré en el segundo tiempo, termina el partido. Cuando yo voy saliendo me encuentro Reynoso. Me dice, ya me saluda y me dice, ¿usted sabe que yo lo voy a mandar a golpear si usted entra? En León. Le dije, no, qué bonito. Y le dije, pues te haga lo que pueda. ¿Cómo ibas con la protección? ¿Qué protección? Era un chaleco antibalas que me llevaron. Mira, tuve la fortuna en el fútbol tuve la fortuna de conocer mucha gente. Conocí al mejor jugador de hockey que ha habido en la historia del hockey en Estados Unidos, que era Greg Reisky, no me acuerdo cómo se llama. El canadiense Gretzky, sí, claro. Él me mandó un chaleco con los que juegan. Ándale. Me lo probé, pero no me sentía seguro. Y llegó el hermano de Armando Manso a verme al hotel. Me dijo, te traigo este chaleco, póntelo, güey. Trae un bat, trae un pico. Me dijo, ahora, relájate. Le dije, ¿cómo voy a relajar, güey? Y me pegó con un bat. Y nada. Se aventó con un pico. Y nada. Y dije, no, pues dijo, pesaba 2 kilos. ¿Y sí te acomodaba? Sí, me acomodé muy bien. Y con ese chaleco, pues en esa sí que Vericio, cuando yo entro, me revisa. Porque le dicen que yo traía pues sí, güey, traigo un chaleco y no le afecto a nadie. Con chalecos antibalas, ¿no? Vas a jugar una final. ¿Sabes quién me fracturó? El central del Atlante que estaba viviendo en Chicago, Estrada. Se apellidaba Estrada. Bueno, no me acuerdo. Qué raro, porque en el Atlante no daban patadas, hombre. No. fue muy raro. No, eso. Regis no daba. No, muy raro. Oye, pero esa final, bueno, yo creo que tú la tienes grabada como uno de los momentos. Sí. Porque te da un llegue Comiso increíble. Marca el penal Arturo Bricio, tú sangrando. O sea, parecía un guión de una película lo que se estaba viviendo. Sí. Y entonces, lo último que esperas es que el que está sangrando, el que le dieron la patada, agarre el balón y diga, yo lo tiro, y que sepas que si lo metes se acaba el partido. Y pum, lo metes, para adentro, se acaba el partido. 20 y tantos años tardó 20 y tantos en ser campeón. No, y sabes, a ver, yo venía fracturado. Como bien te dije, yo le iba a Cruz Azul desde chavo, y en algún momento iba a llegar a Cruz Azul, llegué a Cruz Azul. Después se presenta esta oportunidad, y yo creo que habemos muy pocos jugadores que puedan decir que fueron campeones con el equipo que le fueron. No, ya hay muy pocos jugadores, yo creo que ni con el dedo en la mano los cuentas, que con el equipo que le ibas, y aparte, como te coronaste tú, porque ya no existe el gol de oro. No, ya no existe el gol de oro. O sea, el Comiso tendría que haber sido expulsado, y Arturo Bricio dice que Palencia lo distrajo. Lo distrajo, no se dio cuenta. Y no se dio cuenta, entonces que, pum, cuando lo metió,
que Comiso lo fue a buscar, le dijo... No, le dijo de todo. De todo también. Sí, le dijo de todo. Pero es ilógico, la verdad. Yo luego quise hacer con Comiso algo. Le dije, mira, te sirve a ti, me sirve a mí. Yo no estoy ni molesto contigo. Al contrario, estoy agradecido. Pues nos diste un campeonato, cabrón. Pero nunca quiso hacerlo. ¿Sabes Nunca. cuánto tiempo se tardó Arturo Bricio en salir del estadio? 8 horas. El árbitro de la final de León Cruz Azul tardó 8 horas en salir del Wow. estadio. Si nosotros salimos y llegamos al aeropuerto sin cristales, Sí, era una locura. fue una locura. Fue una locura. La gente... Y mira, lo curioso es que una temporada antes, 1 o 2 temporadas antes, en León nos había eliminado en la semifinal con gol de Tita y gol de oro. Quedamos 3-3 y por el gol de oro nos eliminaron. Oye, también salís campeón con el Necaxa. Con eso fue maravilloso. Ese día lo transmití yo. Cuando llegamos a Guadalajara para transmitir, lo recuerdo perfectamente, los coches, los taxis, Chivas campeón, con banderas en la calle, Chivas campeón. Y me acompañó mi mujer ese día y recuerdo que le dije, van a perder, están festejando antes esto nunca. ¿Te acuerdas se que el hace. mariachi empezó antes del partido? Sí, increíble. Fue una cosa. Nosotros en el hotel, no sé qué había, pero estaba lleno el hotel. Nos citan a Raúl Ares a la charla y yo iba caminando y venía un señor agarradito a la mano de una, pues de su novia, no sé qué sería, medio borrachón, y se me paró enfrente y me empezó a insultar. No me digas. Y le metí un derechazo. Se le daban sus patitas. Y ahí me acuerdo que entramos y me acuerdo muy bien de que dijo Raúl Arias, pues nada más nos puso la formación, nos dijo tiros de esquina y dijo, esto es lo que vamos a vivir en el estadio. Así es que, y nos fuimos todos bien prendidos. Mira, bueno, no, yo me acuerdo perfecto, pero hicieron callar a todo Guadalajara. Sí. Porque fue... Pero es increíble. ¿Sabes a mí qué me pasa? Que cuando yo les digo lo de... Porque luego al final llegué a Guadalajara. Ahí te retiraste de las Sí, Chivas, las ¿no? Chivas. Y yo les decía, yo no sé burlar, güey. Ustedes iban cayendo. No, bueno. Fue una... ¿Sabes? Y además te voy a decir algo. Hay equipos que son como una familia. Ese equipo era una... Porque éramos todos, pues arriba de 30 años. Casi todo el equipo. Si tú revisas todo el equipo, todos éramos, pues, no sé si te decirte veteranos, pero éramos un equipo ya grande. Sí. Pero éramos un equipo muy sólido, muy, muy unido. Oye, la selección, porque tu paso por la selección es también muy especial, ¿no? Por ejemplo, tú estuviste en el Mundial 86. Sí. Tú estuviste en el Mundial 86 y mucha gente no te detecta en el Mundial 86. No, es que pues calenté todos los partidos, pero no entré. ¿Qué? No, había muy buenos, estaba Hugo Sánchez, estaba Luis Flores, es donde aparece el Abuelo Cruz, estaba el Chícharo, El Chícharo, papá, sí. estaba Tomás Boy, no hombre, grandes jugadores. Quirarte. Fernando Quirarte. que hizo Con goles. Quirarte tuviste una buena, ¿no? Una bronca muy buena. Es que te platico, nosotros antes del Mundial, ¿te acuerdas que nos concentrábamos en la Nestlé? Sí. Y bajamos a entrenar ahí a unas canchas de una empresa. Y en el último partido, yo la verdad que andaba muy bien. En el último interescuadras que hicimos, pues Fernando no me veía más que la espalda. O sea, yo andaba muy bien y en una me agarró justo cruzado así y me metió una plancha, no me tronó. De milagro. De milagro. Yo me acuerdo que me paré llorando, ahora ahí para el entrenamiento, los suspende y dice que se acabó. Y me dice, tranquilo. Y ya me fui, pero me quedé con esa. Y Entonces, la bronca que se armó en América y Guadalajara. Cuando viene el partido contra Chivas, que yo no tenía nada que ver, que expulsan a Quirarte, yo me acerco y le digo, por mala leche que eres, cabrón. Y muy vivo viene y me tira, no sé qué me dice, y me escupe. Y yo le tiro una patadita, pero ni lo toqué. Por abajo, y se tira. Entonces me dice Cristóbal Ortega, ¿por qué me expulsan? Dijo, ahora sí parte de la mano. Y entonces le pegué una patada cuando estaba tirado y se armó a ver. Pero campal. Yo tengo los récords de todo, 13 partidos suspendido.
13 Por esa campal. Por esa campal. 13, 3 meses, una semana. Qué bárbaro. No, muchísimo tiempo. La recuerdo muy bien también. ¿Sabes cuál era tu mundial? El de 90. 90. Los cachirules, ese Sí, hombre. era pero tu Sí, mundial dibujado. Dibujado, pero pues lamentablemente no. Y luego, pues, yo, o sea, por desgracia o por fortuna para el fútbol mexicano, en los siguientes mundiales, pues había grandes jugadores. Estaba Luis García, que venía del Atlético de Madrid. O sea, había muy buenos centros delanteros, muy buenos centros delanteros, y lamentablemente, pues, yo había hecho, sí, campeón goleador en la liga, pero pues, lógicamente iba a jugar Luis. Tú estuviste en el Mundial 86 y en el Mundial 98, ¿no? 94, 98. 94, perdón. 94. No, sí, me equivoqué, en 94. Que sí, claro, en el de 94. Juego contra, acuérdate que perdemos contra Noruega y luego vamos a jugar contra Irlanda, ahí juego. Y partido dificilísimo, con un clima espantoso, o sea, un calor de su madre. Y yo me deshidraté, me calambraba de todo al final. Pero ganamos ese partido. Y vamos al segundo partido contra Italia, Sí. y vuelvo a iniciar, y empatamos contra Italia y pasamos en primer lugar del grupo. Pero ese Italia era un equipazo. Equipazo. Un equipazo se jugó en Nueva York, ¿no? Sí, equipazo. Y pues yo dije, el mundial el jugar partidos de mundial es muy diferente a jugar un partido de liga, un partido de liguilla. Es otra sensación y son otros momentos. Entonces yo iba creciendo porque yo no había jugado ni un partido en mundial. Estuviste en 86 sin jugar. No, sin jugar. Toda la concentración que fue larguísima. Larguísima. Y esta vez pues, yo iba creciendo poco a poco dentro del mundial. Y bueno, ya al tercer partido que jugamos contra Bulgaria, yo me acuerdo Tuca Ferretti lo que me dijo, si a Miguel le dicen la almohada que vas a jugar, vas a jugar. Si no, pues no. Le dije, oye, güey, pues venimos de ganar y empatar, pasamos en primero del grupo. Hoy dependo de una almohada. Sí. ¿Quién sabe cuál es la almohada, verdad? Y nada, ya el tercer partido no jugué. Y yo creo que nos perdimos una gran oportunidad de poder hacer historia Sí. en ese partido. Oye, pero sí, es otro de los partidos en donde deberíamos de haber ganado y por cuestiones, lo que sea, no se ganó. Pero ya llegar, fíjate, de todo lo que nos platicaste, de jugar en los llanos, de todo esto, de todo lo que soñaste, pues ya es un sueño de llegar a una Copa del Mundo, ¿no? Jugar en Bélgica, jugar en varios equipos, en el equipo de tus amores, pero llegar a una Copa del Mundo es maravilloso. No, es único. Pero ¿sabes qué? Yo por eso a veces cuestiono a algunos, porque yo creo que cuando tú respetas tu profesión y sabes lo que significa es tu profesión, yo siempre hablo por ejemplo, de los técnicos, ¿no? De la actualización, de la preparación, y el jugador tiene que ser lo mismo. Yo aprendí a través de la vida que primero tenía que conocer a mis compañeros muy bien. Todos los que me rodeaban, yo convivía con ellos, me iba a comer a su casa, los invitaba a comer a mi casa, para conocerlos bien, Claro. Y saber cómo piensan ellos, y yo saber que en la cancha cómo les puedo sacar No, me provecho. parece mentira, pero eso ayuda muchísimo. 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 Y luego conformé un grupo de trabajo alrededor mío, que era un preparador físico, un entrenador mental, una nutrióloga. Que en esa un época masajista. no se usaba. No se usaba. Y yo no tuve lesiones musculares nunca, Raúl. Nunca. Porque estiraba bien, porque me masajeaba bien. Y me pasaba algo muy curioso. Yo entrenaba muy bien toda la semana, pero el día de antes, si yo amanecía con mis piernas flácidas, era un pésimo partido. No me digas. Y no entendía por qué. Y me dijo la nutrióloga, es la alimentación. Entonces empecé a cambiar mi alimentación y me sentía súper bien. Fue cuando fui tricampeón de goleo, que hacía goles hasta de Por rebote. todos lados. ¿Sabes de qué gol yo me acuerdo muchísimo? Bueno, me acuerdo de muchos, pero uno que se me quedó grabado en la memoria es un gol que le hace a Estados Unidos cuando Killer era el portero de Estados Unidos y quiere despejar y te pega el balón y para adentro. Sí. Iban ¿sabes cuántos segundos iban? 40 y tantos segundos, sí. 40 segundos. Yo me acuerdo, porque Miguel nos dijo, tienen que tapar la salida, entre Saga y yo nos teníamos que turnar, tienen que tapar la salida del arquero porque la pone hasta el área.
Sí, yo me acuerdo que brinqué, me pegó. Sí. Y yo caí mareado. Sí, Yo, pero... y gol, y yo decía, pues, Aparte ¿quién sería? el balón entra así. Sí. No, fue increíble. Y te digo una cosa, te voy a dar un dato que quizá no sepas. Es hasta la actualidad ese gol que le metiste a Estados Unidos en Boston, es el gol más rápido en eliminatorias de CONCACAF para la Copa del Ah, Mundo. mira. Hay otro de 47 segundos de un futbolista calvo, se apellida, y el tuyo sigue siendo el más rápido todavía. ¿Ese era el calvo de Estados Unidos? Sí, sí era Sí, Estados Unidos, ¿no? Pero fíjate nada más, o sea, lo que es la vida, ¿no? El gol más rápido en la historia Mira. de las eliminatorias lo metiste Qué maravilla, qué buen dato. y de rebote. Y de rebote, porque cuando caigo yo no sabía quién había hecho el gol, hasta que me di cuenta que era yo. O sea, que hasta goles, hasta por sin querer. Sí, Decías, de vámonos rebote, de para rebote. Sí, la verdad que sí. Y también tuve momentos también que nunca van a quedar grabados en mi cabeza, como el de la eliminatoria, la de Copa Libertadores contra Boca, Ah, mira, la de Samuel, que me gana en el salto. ese con el América Boca Sí, en el Azteca. que empatamos. No, y le habían puesto un baile a Boca. Le pegamos un baile y me ganan el salto porque me hacen un bloqueo y Samuel la mete pegada a aquel. Y luego yo tengo una de cabeza que la defino, que la pienso mal, pero porque la tenía que haber agarrado con el pie, le pego y pasa a un lado del poste. Contra Boca, qué pena que no tengamos Copa Libertadores en Sí, México, ¿no? sí, es una pena, es una experiencia formidable. Sí. Oye, Carlos, en esto de la selección, año mundialista, ¿cómo ves tú lo que viene con el mundial? Porque hay gente yo pienso que hay gente muy pesimista y hay gente analítica, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Pues mira, yo, después de lo que vivimos, ¿te acuerdas en el 90, que la selección de Manolo Lapuente no le va bien en los partidos de preparación antes de llegar En al el Mundial, 98, sí, que llegan muy mal? muy mal. Yo creo que el Mundial tiene algo. Yo hoy, si me dices hoy, yo digo, está difícil para la selección. Pero como es Mundial, el Mundial te motiva a cualquier cosa. Aunque yo sí creo que no tenemos una materia prima, o sea, no tenemos los jugadores en algunas posiciones buenos como para dar ese golpe de timón. Pero te digo una cosa, y lo digo con todo respeto, para los futbolistas actuales de la selección, pocos son los futbolistas que tienen la calidad y la personalidad que tenían No, Carlos Hermosillo, Beto Aspe, Luis García, Pavel Pardo, sí. la Borghetti, Rafa Cuauhtémoc, Márquez. Rafa Márquez. Sí, son otros tiempos. Y es bien difícil, pero uno que estuvo en la selección, yo a veces los veo y digo, no puede ser. A veces no nos damos cuenta de lo que, según nosotros demostramos que hicimos un gran esfuerzo y cuando ya lo ves en la tele dices, no, pues no. Y yo creo que esta selección, con todo lo que ha pasado, la cantidad de técnicos que ha cambiado, le ha costado. Y yo sí aplaudo algo que hizo Javier Aguirre, porque hay muchos cuestionamientos hacia él. Metió orden, metió disciplina, ordenó un poco la parte de atrás, que para mí es fundamental, y seguimos batallando en la generación de volumen ofensivo. Sí. Pero mira, la verdad que el Vasco es un técnico de carácter. Sí. ¿Sabes cuál es la esperanza que yo tengo? No estés de acuerdo conmigo. Empieza la Copa del Mundo, tienes 100,000 personas apoyándote y el Vasco, estoy convencido que va a formar un equipo de lucha, de entrega, 90 minutos. Indudablemente. Y que ahí es donde... Y yo también ahí creo que ahí podemos hacer la diferencia. Va a depender mucho del primer partido. El primer partido es fundamental para el equipo mexicano, para la selección. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y es contra Sudáfrica. Sudáfrica. Sí, son gente muy... Yo veo mucha Muy gente que lo fuerte. está menospreciando, yo nunca menospreciaría, son gente fuerte, son gente rápido. Nosotros somos más una selección de un conjunto que tiene que tener una gran concentración, que no debe de cometer errores en la parte de atrás, cometemos muchos errores a balón parado y ojalá que se genere el fútbol que se necesita para hacia el frente. Hoy trabajas como comentarista en televisión y eres una persona crítica. Sí. Pues mira, la verdad, Raúl, tú me conoces y yo soy una gente auténtica, no,
yo no, saben mis amigos que si no me dan argumentos no voy a hablar bien de ellos. Porque No te gusta quedar bien con la gente nada más. No voy a quedar bien y lo hago. Pero hoy tengo que decir algo que a ti te tengo que agradecer porque yo me acuerdo cuando íbamos a transmitir con Telemundo a León, ¿te acuerdas? Sí. Nos encontrábamos ahí. Y un día yo te fui a saludar y me dijiste, ¿cómo vas? Y le digo, puta, me cuesta mucho trabajo. Y ahí me cambiaste la vida porque me dijiste, no quieras ser comentarista. Traslada toda tu experiencia a lo que estás viendo y enfócate en eso. Y te lo juro y no te lo digo por quedar bien, pero ahí cambió mi vida radicalmente. Pero es que con tu personalidad, con tu manera de ser, yo no te ubicaba diciendo... Sí, o sea, tú eres pero me costaba una persona ruda. Sí, pero no encontraba la manera porque no había hecho televisión. Después, fíjate qué curioso, cuando llevan a Massa para llevarlo al Mundial y que lo meten a la televisión así de golpe, le dije, oye, no. O sea, nosotros somos futbolistas, no estudiamos el tema de la comunicación. El que lo lleves a un programa el Massa le costó muchísimo trabajo. Yo me acuerdo ese día, sí. yo sufría nada más de ver al Massa. Sí, hay gente que le cuesta muchísimo trabajo. Pero fíjate, todo esto, y pasan los años, sigues vigente, que es muy importante en el ser humano, sí. Dentro de lo que te gusta, ¿no? Que es el fútbol. Porque también tuviste una época en donde fuiste político. En ¿no? La CONADE. En la CONADE. Y fui a una diputación. Sí, ¿cómo te sentías en eso? Bueno, yo cuando estaba a los 30 años que pensaba que ya me tenía que retirar, yo pensaba en dos opciones que tenía, o ser entrenador o ser director deportivo del país. Y pues bueno, duré de 8 años después, me fui a preparar a España, me fui a estudiar. Eso poca gente sabe. Te fuiste a estudiar a Madrid, ¿verdad? Sí, ahí estaba Jorge Valdano cuando era director deportivo, me recibió de maravilla, como Emilio Butraguín también. Me dejaron conocer la estructura del Real Madrid. Jorge me invitó a trabajar en una empresa que se llamaba Mecateam, y yo estudiaba en la Universidad Rey Juan Carlos, el diplomado que era del Real Madrid, Gestión y Administración de Entidades Deportivas. Estuve un año allá, estuve a punto de quedarme en el Málaga como director deportivo. ¿Ah, sí? Pero tuve muy mala experiencia con mis hijas en la escuela, y mis hijas se quisieron regresar y pues nos regresamos. Cuando regreso, Nelson Vargas me invita a ser el subdirector general del deporte. Y ahí empezó mi carrera. Cuando llego yo al escritorio, es que pues, ¿qué te voy a contar a ti? Pues son golpes así como que de repente vi así un ateo de papeles y dije, puta madre, ¿y ahora? Pero es diferentísimo, ¿no? Sí, completamente. Oye, pero finalmente estás en un área que te gusta, que es el deporte. Sí, lo hicimos, nos equivocamos, pues sí, nunca de mala fe, pero hicimos muchas modificaciones que a veces no se nota porque hay demasiados intereses, las federaciones son como los sindicatos, son como asociaciones, ellos cuando quieren trabajan contigo, cuando no quieren dicen yo tengo mis propios asociados y votan por mí. Es todo un show, es que me podría tardar mucho tiempo, pero estuvimos a punto de dar la vuelta, yo creo, porque estábamos haciendo un programa con el TEC de Monterrey, donde íbamos a alinear las federaciones con una meta y un indicador. Pero bueno, me mandó el presidente Calderón a buscar una diputación, pero no le iba a ganar, iba contra Duarte. No, bien, pero allá había mano negra. Había mano negra. Sí, allá había mano negra. Sí, me acuerdo. Oye, pasa el tiempo. En la noche duermes y sueñas y dices, ay, caray, todo lo que he hecho, todos los sueños que se me cumplieron. Porque, a ver, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que conozco tu carrera, con todo lo que pasa, con todo lo que has vivido, pues yo me atrevo a decir que tus sueños los rebasaste. Sí, mira, Raúl, yo siempre he sido muy soñador y bendito Dios se me han cumplido muchos y otros no, pero yo creo que está en la actitud de las personas. Sí, 100%, ¿eh? En la actitud. Yo lo sueño y lo busco. Y pues esto que hoy estoy en la televisión me costó muchísimo trabajo, pero
tú no sabes solo lo que lo disfruto. No, se nota. Lo disfruto al máximo. Sí es un poco cansado porque es en la noche y nosotros estamos acostumbrados a dormir temprano y yo me levanto muy temprano, pero ese momento para mí es sagrado. Y aparte sigues dentro. Sí, Sí, y sigues vigente. exacto. Fíjate, tuve otra experiencia que tuve en Telemundo. Llego un día a transmitir un partido y se me acerca un camarógrafo y me dice, te voy a dar un consejo. Le digo, sí. Por lo menos hay un cuaderno para que sepan que te preparaste. Y yo primero me molesté muchísimo. Y después dije, ¿qué razón tiene este cabrón? No porque jugué fútbol, Sí, me la tengo que saber toda, sino al contrario, tengo que llegar preparado al... con tu acordeón. Sí. Fíjate, esto de estar vigente, te voy a platicar una experiencia mía. Hace tiempo, hace algunos años, muchos años ya, yo conocí a un señor que tenía en aquel entonces 80 años. Estaba entero, pero entero, entero. Y le dije, oye, ¿cómo le haces? Me dijo, ¿sabes cuál es el secreto? Estar activo y siempre tener un proyecto. Si no se te cumple, otro proyecto. Pero siempre tener qué hacer, buscar qué hacer y tener proyectos. Y la verdad Es una realidad. es una maravilla todo eso. Sí, pues mi papá se retiró a los 45 años y de ahí Sí, para abajo. pues sí, mira qué tristeza lo de tu padre, pero así es muy cierto. Oye, ¿y algún sueño que no pudiste cumplir? Pues yo creo que un sueño que quizá fue una pesadilla ¿Pesadilla? fue que no pude ser regular en la selección nacional, que no pude ser titular. Cuando fui titular, que fue en la eliminatoria para el Mundial 98, que al principio no me llamó Bora, pero después me llamó, que terminé siendo goleador de esa eliminatoria, yo pensaba pues, que ese iba a ser mi Mundial. Pero llegó Manuel Lapuente, que curiosamente que cuando no me llamaba me decía, ¿por qué no te llamas si eres el mejor? Y me lo encontraba y me decía, pero no me llamó él. Entonces, No te llamó a ninguna ninguna. concentración? Él le decía a todos, no, ya los tengo bien vistos, Benjamín Galindo y a mí, me acuerdo que ya los tengo bien vistos, no necesito llamarlos. Nunca nos llamó. Y después, mira, después con el tiempo entiendes ¿Te dolió? mucho. Pero después con el tiempo entiendes, porque Ricardo Velázquez es un gran amigo y que lo respeto muchísimo. Él hacía una función que a lo mejor yo no lo iba a poder hacer, que era tapar la contención y luego ir a rematar. Sí. Y lo hacía muy bien. Y Manolo lo conocía y pues tomó una buena decisión y Ricardo tuvo un gran mundial. Sí, muy buen mundial. Y yo creo que influyó mucho que lo tuvo en el Necaxa. Es correcto. Por eso creo que a veces uno no se da cuenta, pero después ya cuando analizas bien las cosas te das cuenta de que pues es el que trabajaba mejor su funcionamiento era él. Pues sí, pero... Por eso luego dicen, oye, el Charlie no funciona en la selección y Quiñones no funciona. Pues bueno, pues porque a lo mejor para el sistema que quiere Javier Aguirre... pues sí, no. porque Charlie Rodríguez en el Cruz Azul Sí, vuela. Sí, y Quiñones mete goles como loco. Oye, ¿quién habrá sido mejor cabeceador, tú o Ricardo Peleas? Borghetti. Borghetti, se me olvidaba Jared también. Oye, qué cabeceadores los tres, tú, Tú sabes Peláez y que Borghetti. Ricardo estaba en el Simón Bolívar. En el Instituto Simón Bolívar, donde yo estudiaba, yo me sentaba a ver a Ricardo Peláez jugar. No quiere decir que estaba muy, muy arriba, porque luego me dicen, no, pues tampoco es para tanto. Era un año más arriba, pero tenía un equipo que había otro que le decían La Pulga, que jugó en el Santos, jugadorazos, o sea, te quedas a verlos y jugaban súper bien. Ahí conocí yo a Ricardo. Mira, tú, Borghetti y Ricardo eran grandes cabeceadores. Te voy a decir quién era un extraordinario cabeceador, el papá de Sague. Ah, sí. Pero extraordinario también, como ustedes fuera ese. ¿Cómo Sague? No, o sea, Sague Como- no cabecea como mi ni compadre. ni en velorio cabecea Luis. Pero él tiene otras cualidades maravillosas. Sí, sí, sí. Pero también era un gran cabeceador. A lo que yo no veo en este momento cabeceadores de ese nivel, ¿eh? Fíjate que Raúl lo hacía bien y después del accidente que tuvo del golpe. No, Raúl Jiménez sí, pero ahorita él juega en Inglaterra y ojalá siga No, ahí y anda muy aquí, bien. pues solamente que se cayó muchísimo, el que está en Pumas, El Memote. Memote. Sí. Es buen rematador, pero se
se cayó muchísimo. Ya no le alcanzó para la selección. No, pero ustedes fueron muy constantes. Sí, sí, sí. Muy constantes. Y los 3 jugadores de selección. Y los 3 grandes rematadores. Y bueno, Jared Jared, el gol que le mete Italia, es un golazo. impresionante. Pero un golazo. Y también los 3, Con diferente técnica. sí, todos diferentes. Todos diferentes. Pero muy constantes. O sea, Sí. por ejemplo, a ver, las parejas. Ya sabías que Jared volteaba al Pony Ruiz, se la ponía ahí Sí. para adentro. Tú Con Zamora. con Julio Zamora para adentro. Peláez en el Necaxa Con el Ratón. con el Ratón y para adentro, ¿no? Entonces eran muy constantes Sí. y en la selección tienes razón. Lo de Raúl Jiménez, que el otro día metió gol de cabeza, De cabeza. y ojalá en el Mundial le vaya bien, porque para este Mundial pareciera que estamos agarrados de Raúl, todos. Pues es que lo único que nos queda. Pues ojalá meta muchos goles y Ojalá que nos vaya bien. La verdad es que sería muy bueno para el fútbol mexicano, pero también, yo creo que también, no sé decirte, porque yo sé que a través del tiempo y tú tienes mayor experiencia, siempre vivimos lo mismo y siempre decimos que esto va a cambiar y no cambia. no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿No te gustaría ser directivo en algún momento? Sí, me encantaría. Pues yo me preparé para eso. Es lo que te iba a decir, si te preparaste para eso, Sí, estuve a punto de llegar a Cruz Azul antes de que llegara Álvaro. sí. Pero Sher se llama, Sí. fue el que me hizo así a un lado para que llegara su compadre, que era Álvaro Dávila. Después yo tuve una plática con Álvaro, porque a mí me habían citado, antes de que llegara Álvaro, yo ya había tenido 3 o 4 reuniones, y me decían, eres tú, con Víctor, el presidente. Pero, pues, llegó Scherer y dijo, no, quiero que sea mi compadre, y me hicieron a un lado. Yo me acuerdo que yo tuve que hablar después con Víctor a través del tiempo, tuve que hablar con Víctor porque estaba muy molesto, porque le dije, oye, pues, en la vida sí o no, pero se dice, ¿no? Claro. O sea, oye, no va a ser, Carlos. Yo sabía, porque en la última plática que tuvimos le dije, si no puedo ser yo, déjame de afuera, yo te armo todo y cuando pueda llego, pero dame chance. Le dije, yo estudié eso, me encanta el fútbol, y le dije, ¿y qué mejor con Cruz Azul? Y me dijo, no, vas a ser tú. Entonces yo estaba molesto porque dije, ni siquiera la atención, la educación de agarrarte el teléfono y decirte, oye, No hay nada. no hay nada. Oye, pero sí el sueño. O sea, Sigue y espero poderlo cumplir. ojalá. Dios quiera. Ojalá sería maravilloso todo esto plasmarlo ahora, ¿no? Y Sí. me queda claro que tú como directivo serías un directivo que promoverías a los jóvenes, Mucho, que promoverías mucho. todo esto. Yo creo que eso es una de las cosas que nos falta mucho. Promovería a los jóvenes y promovería a los formadores que estuvieran preparados. Para mí el equipo que yo tengo en tercera, que tú sabes que lo tengo, Esa es otra cosa. Carlos tiene un equipo en tercera división. ¿Cómo se llama el equipo? el Real Atlético Morelos 27. Y no Juega en Jutepec. en Jutepec. No los dejo a ninguna. De mi primera plática con los técnicos les dije, si no están preparados, si no tienen título, aquí no pueden dirigir. O sea, ¿quieren jugar? Hay que estudiar. Claro. Y yo creo que eso es básico. Yo creo que esa es una de las partes que nos hace falta en el fútbol mexicano. El crecimiento, los formadores, los chavos, la oportunidad. A ver, en el barrio hay muchos, Raúl. Muchísimos. Muchísimos. Simplemente hay que ayudarlos a que lleguen y luego enseñarlos y ordenarlos. Hay equipos que forman bien, pero son muy pocos. Sí, muy pocos. Son muy pocos. Sí, pues Pachuca hizo un trabajo extraordinario. Pachuca, que anteriormente lo hacía Pumas y dejó de hacerlo. El Atlas lo llegó a hacer en su momento, que de ahí salió Pavel, Osorno, Cepeda, ¿te acuerdas? Osvaldo, ¿no? Una cantidad de Rafa, futbolistas, Rafa Márquez. sí, y dejó de hacerlo. Muy pocos, muy pocos. Pues mira, aparte de todo lo que conseguiste, todo lo que soñaste, todavía está el sueño de ser directivo. Yo, la verdad, ojalá se te cumpla, me daría muchísimo gusto. Gracias, Raúl. Yo estoy seguro que se me va a cumplir. Perfectamente. Y lo vas a ver. Pues Carlos, qué placer. Nos podríamos quedar horas y horas aquí. Sí. Sí, platicando con tu carrera, que fue maravillosa. Debes estar muy satisfecho de la carrera que tuviste. Sí, estoy muy, muy contento. La verdad que tuve más cosas buenas y crecimiento personal. Hay un tema que a mí también me encanta, que no me quiero ir sin dejárselo a la gente y platicártelo, es nosotros los futbolistas, a veces muchos dicen se desubican, se pierden, pero hay una parte muy importante. Nosotros tenemos un crecimiento profesional y a veces en el crecimiento personal
se queda abajo. Y ese es un desbalance muy, muy fuerte que existe. Por eso, al final de la carrera, en mi época, por ejemplo, te encuentras a jugadores pues, que ganaron mucha plata Y y no que no tienen tienen nada. nada. Ese es un tema. Y que yo digo que hoy también deberíamos de preocuparnos por esta parte, porque hoy se gana muchísimo más por hacer crecer al jugador en la otra parte, que a veces tú dices, yo voy a entrenar, 2 horas y ya va. Sí, pero a ver, va de la mano con lo que platicábamos. Formar futbolistas y formar seres humanos. Seres humanos. ¿No? Paralelamente. El Real Madrid así lo hacía. El Real Madrid tenía un área que te enseñaba a convivir con lo que era la fama y el éxito. Mira nomás. Y yo creo que es importante eso. Sí, porque es muy triste ver compañeros que tuvo uno Sí. en la situación que está. Es una tristeza. Y luego dice, no, pero es que tú fuiste el goleador. Sí, no. Pude haber sido el goleador, pero si no hubiera cuidado mi imagen, No. y si no hubiera... No tiene nada que ver. Sí, claro. Nada que ver. El futbolista que con el tiempo le sigue llevando bien es un futbolista que se preparó para que le fuera bien antes y después. Es correcto. Y es muy diferente. Y tú eres uno de ese tipo, así que felicidades. Gracias, Carlos. Raúl. Gracias, Raúl. Gracias. Y decirle a la gente que si les gustó este episodio, lo compartan con alguien que también esté persiguiendo su sueño, porque los sueños son muy importantes. Síguenos y suscríbete en Spotify o en la plataforma que tú quieras. Vamos a estar con cracks mundialistas, porque todos soñamos, pero las grandes historias nacen cuando decidimos no rendirnos. Eso es fundamental. Sí, nunca hay que darse por vencido. Nunca. Carlos, qué gusto. Ya no te veo en el gimnasio. No, Me voy a otro. abandonaste. Gracias.